Capítulo 3. El mundo a sus pies. Adoniram se movía nervioso en su pupitre. El examen de astronomía que tenía delante era la última prueba de ingreso que tenía que realizar. Su preocupación era manifiesta mientras observaba lo que sucedía a su alrededor. Los demás estudiantes continuaban escribiendo, pero a él no se le ocurría nada más que añadir, y todavía restaba una hora. Esperaba que no se le hubiera olvidado algo importante, y se dispuso a repasar sus respuestas una vez más. Los exámenes habían ocupado la totalidad de su tiempo desde cuando llegara a la Universidad de Rhode Island. Se había examinado sobre griego, latín, matemáticas, geografía, lógica, oratoria y filosofía. Astronomía era la última asignatura, aunque los resultados aún tardarían una semana en hacerse públicos. Si no aprobaba los exámenes, no sería admitido en la universidad. Entonces tendría que regresar a su casa. Finalmente el profesor sacó un reloj de su bolsillo y anunció que el examen había concluido. Adoniram entregó sus respuestas y se marchó a dar un largo paseo para intentar mitigar la tensión a la que había estado sometido. Una semana después, cuando se acercó para leer las listas de los resultados de las pruebas, su corazón desfalleció al comprobar que su nombre no figuraba en ninguna de ellas. Mientras un sudor frío invadía su frente, su nuevo amigo Jacob Ames se acercó y le dijo: «Enhorabuena, Adoniram, has estado realmente sensacional». «¿Qué estás tratando de decir?», preguntó perplejo Adoniram. «No me digas que no lo sabes», replicó Jacob entre risas. «Has sacado unas notas tan altas que te van a permitir pasar directamente a segundo curso». Excelente. «Creo que es la primera vez que ocurre algo así». Adoniram se desplazó hasta el lugar donde estaban las listas de los estudiantes de segundo año y, efectivamente, allí estaba su nombre. «No lo puedo creer», dijo. Si todo transcurría con normalidad, Adoniram completaría los 4 años de estudios universitarios en solo 3. Con el paso del tiempo, Adoniram comprobó que no tenía dificultad alguna para mantenerse al nivel académico de sus compañeros, que eran un año mayores que él. Es más, no tardó mucho en disputarle el honor al mejor estudiante de la clase, a su amigo John Bailey. A pesar del gran esfuerzo que dedicaba a los estudios, Adoniram se las arreglaba para divertirse con sus amigos. John Bailey y Jacob Ames, sus dos mejores amigos, pertenecían a familias ricas y recibían invitaciones para asistir a algunas de las fiestas más lujosas de Providence. Adoniram solía acompañarlos y disfrutaba de poder relacionarse con gente de círculos tan acaudalados e intelectuales. En cierta fiesta, conoció a una de las personas más ricas de aquellos tiempos, Nicholas Brown, quien acababa de donar una enorme suma de dinero a la Universidad de Rhode Island, tan cuantiosa que la universidad se llamó desde entonces Universidad Brown en honor de su benefactor. El señor Hudson no sabía de la asistencia de su hijo a las fiestas de Providence. Todo lo que sabía estaba en el contenido de una carta que le había sido enviada por el Dr. Messer, rector de la universidad. De su carácter destaca su conducta decorosa y uniforme, amén de una intensa dedicación al estudio. Sus expectativas sobre Adoniram, por muy optimistas que fueran, están siendo colmadas. Mi más sincera enhorabuena, estimado señor, por su afable y prometedor hijo. No solo desconocía la participación de su hijo en aquellas fiestas, sino que también ignoraba un hecho que habría considerado 100 veces peor. Uno de sus mejores amigos de Adoniram, Jacob Ames, era deísta y afirmaba que el cristianismo estaba al mismo nivel que cualquier otra religión. Creía en la existencia de un Dios con un interés mínimo o nulo en la vida de las personas. Muchos de los personajes famosos en 1806 también eran deístas. Entre ellos cabe destacar al inventor Benjamin Franklin y al gran escritor revolucionario Thomas Paine. A medida que Jacob y Adoniram conversaban acerca de sus creencias, los razonamientos del deísmo cautivaron la mente y el corazón de Adoniram.
quien, no obstante, decidió no revelar a su padre su decisión de abrazar el deísmo. De hacerlo, su carrera universitaria hubiera llegado a su final. Aparte de la religión, ambos jóvenes dedicaban muchas horas a charlar sobre el futuro. ¿Qué profesión escogerían? ¿A dónde irían? Un joven con una carrera universitaria tenía el mundo a sus pies. Hablaban de ser senadores, jueces y quizás hasta presidente de los Estados Unidos. Los 3 años en la Universidad Brown transcurrieron con rapidez para Adoniram, quien se propuso graduarse como el primero de su clase. En dicho empeño contaba con el pleno apoyo de su progenitor. Ambos sufrieron una gran desilusión cuando, por falta de dinero, Adoniram tuvo que dejar la universidad durante 6 semanas para dictar clases en Plymouth a fin de conseguir el dinero necesario para finalizar su educación universitaria. Pero Adoniram era un joven de carácter firme y una vez de regreso en la universidad, no tardó mucho en ponerse al corriente. Al final de su último año, envió la carta más breve que jamás hubiera redactado. Querido padre, lo he conseguido. Tu querido hijo, A.J. Con esta frase, lo he conseguido, significaba haberse graduado como el número 1 de su promoción. Toda la familia Hudson rebosaba satisfacción y orgullo durante aquella ceremonia de graduación celebrada el 2 de septiembre de 1807. Finalizados sus estudios universitarios, todos esperaban que Adoniram hiciese algo grandioso. ¿Pero qué? No tenía ningún interés en particular, por lo cual, y para aprovechar el tiempo mientras planificaba su futuro, Adoniram, que ahora tenía 19 años, regresó a su casa y abrió una pequeña academia a la que puso por nombre Academia Independiente de Plymouth. Alarmado ante la escasa calidad de los libros de texto a su disposición de sus alumnos, se puso manos a la obra y escribió 2 libros: Elementos de gramática inglesa y Aritmética para señoritas. Ambos estaban bien escritos y con la colaboración del presidente de la Universidad Brown se publicaron aquel mismo año. Todo esto debería haberle hecho sentir orgulloso, pero no era así. Estaba aburrido. Vivía con sus padres y el señor Hudson esperaba que participase en las lecturas de la Biblia y en la oración familiar. Adoniram apenas podía soportar las extensas y monótonas charlas de su padre después de cada comida. Era un deísta y no tenía tiempo para cosas tan triviales como las lecturas de la Biblia, aunque seguía sin atreverse a comunicárselo a su padre. Por fin, un día, cuando tenía 20 años, decidió que ya había ejercido bastante como maestro. Deseaba experimentar la emoción sobre la cual él y Jacob Ames habían hablado con tanta asiduidad durante su etapa universitaria. Al preguntarse dónde podría encontrar dicha emoción, solo se le ocurría una respuesta: la ciudad de Nueva York. ¿Nueva York?, dijo su madre con voz entrecortada y semblante pálido. ¿No estarás hablando en serio, Adoniram? ¿Qué se te ha metido en la cabeza para que quieras irte a Nueva York? Te lo prohíbo, aseveró instantáneamente su padre. Nueva York es una cueva de iniquidad. Ningún hijo mío va a ir a Nueva York. Adoniram permaneció junto al fuego con la mirada perdida en una de las paredes de la cocina. La reacción no le había sorprendido en absoluto. Era la esperada. Sabía que sus padres no aceptarían el cierre de la escuela y su marcha a Nueva York. Su madre, sentada en una silla de respaldo alto, le dijo en tono gentil, intentando persuadirle para que no llevara a cabo sus planes: Adoniram, ¿qué tiene de malo ser maestro? Los padres de tus alumnos tienen muy buena opinión de ti. El año que viene tendrás más estudiantes y dentro de 5 años puedes tener la academia más grande de Plymouth. Madre, ser maestro no es para mí, replicó con gentileza Adoniram. Ha estado bien durante 1 año, pero no es mi vocación. De acuerdo, si ser maestro no es tu vocación, entonces ¿por qué no te dedicas al ministerio eclesiástico?, añadió su padre. Ha sido bueno para mí y también debería serlo para ti. ¿Qué te parece? ¿Te atreves a seguir los pasos de tu padre? Adoniram sintió cómo aumentaba su presión arterial. ¿Pastor él? ¿Es que no lo entendían? En un arranque de ira abrió su boca y las palabras salieron como un torrente. Prefiero ir al infierno antes que ser pastor. Aunque quiero que sepan que no creo ni en el cielo, ni en el infierno, ni en su Dios,
ni tampoco en sus pequeñas y mezquinas doctrinas. Soy deísta desde hace 3 años. El silencio en la cocina era total. Su padre tenía los ojos inflamados. Su madre estaba boquiabierta. El Natán entró en la cocina y, tras comprobar la expresión en el rostro de sus padres, la abandonó a toda prisa. Por fin, después de un interminable minuto, cuando Adoniram pensaba que debía hacer algo para romper aquel angustioso e incómodo silencio, el señor Hudson habló. Era como si se hubiera roto una presa interior. Se acercó a su hijo y le miró directamente a los ojos. ¿Quién te ha hecho esto? ¿Alguno de tus profesores en la universidad? Dime su nombre y haré que le cuelguen. El señor Hudson continuó despotricando durante algunos minutos hasta que repentinamente se calmó. Abigail dijo, volviéndose hacia su esposa, «Por favor, déjanos solos. Tengo algo que decirle a Adoniram». La madre de Adoniram se levantó con rapidez y abandonó la cocina, limpiándose las lágrimas que corrían por sus mejillas. El resto de la tarde y parte de la noche, el señor Hudson discutió con su hijo. Una tras otra, examinó las creencias de los deístas, intentando refutar sus argumentos, pero después de varias horas se encogió de hombros y dijo, «Por cada razonamiento que te doy, tú contraatacas con uno mejor. Tus profesores te han adiestrado bastante bien. Tus razonamientos son lógicos y diáfanos, pero te digo una cosa, por muy buenos que sean, estás equivocado. No volveremos a discutir más este tema, pero pido a Dios que un día encuentres la verdad». Al concluir esta última frase, encendió su pipa y miró fijamente al fuego. Adoniram se levantó y salió de la habitación. Tenía suficientes motivos para sentirse eufórico. Había destruido todos los razonamientos de su padre. No obstante, su madre impedía que sintiera euforia. Mientras su padre había empleado la lógica en su intento por hacerle cambiar de opinión, su madre lloraba e imploraba. Le seguía por toda la casa y pedía que Dios le ayudara a descubrir la verdad. Adoniram no estaba dispuesto a soportar la presión de las lágrimas durante mucho más tiempo. Transcurridos 6 días, mediados el mes de agosto de 1808, metió algunas pertenencias en una alforja, montó un caballo y se dirigió al oeste hacia un territorio desconocido para él. El nuevo paisaje le fascinaba, sobre todo las ondulantes colinas pobladas de esporádicas granjas. Se detuvo en Springfield, junto al río Connecticut, para comer pan. Aquel día ideó un plan. Cabalgaría hasta Sheffield y pasaría la noche con su tío Ephraim. Dejaría con él su caballo y caminaría hasta Albany, en el estado de Nueva York. La espera en Albany era motivada por una extraña y nueva invención sobre la cual había leído. Quería conocer el Clermont, el barco a vapor de Robert Fulton, del que se afirmaba era el primero del mundo en su género que funcionaba con éxito. El Clermont partía de Albany y navegaba por el río Hudson hasta la ciudad de Nueva York. Durante el trayecto, pensó en qué haría cuando llegara. A menudo había hablado con Jacob Ames sobre la posibilidad de convertirse en dramaturgos famosos, y Adoniram consideró que tenía ante sí una oportunidad inmejorable. Nueva York era conocida por sus múltiples teatros y por su amplia y variada oferta de diversión. Cuando puso pie en la playa de la isla de Manhattan, en la desembocadura del río Hudson y a más de 200 kilómetros de Albany, ya circulaban por su mente varias obras dramáticas. Estaba convencido de que todo lo que necesitaba para triunfar en su nueva vida era entrar en contacto con algunos jóvenes que compartieran sus ambiciones. Una semana más tarde no estaba tan seguro. No había encontrado jóvenes a los que él considerara creativos e ingeniosos, y desesperado se unió a un grupo de actores ambulantes. Eran hombres sin educación y sin escrúpulos. Dada su falta de un salario fijo, su principal pasatiempo era tramar nuevas formas de engañar a la gente. Una de sus estafas preferidas consistía en alojarse en esas pensiones de mala muerte, plagadas de pulgas, que habían junto al muelle, para marcharse sin pagar antes del amanecer.
Adoniram sentía culpabilidad, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Carecía de los medios para alquilar una habitación digna, y sus sueños de ganar mucho dinero como autor teatral iban desvaneciéndose a pasos agigantados. Muchos le indicaban que los teatros de Nueva York estaban atravesando la peor crisis financiera de su historia, y a menos que pudiera actuar como malabarista o equilibrista, le sería imposible encontrar trabajo en uno de ellos. Adoniram aguantó un mes más, durmiendo en camastros incómodos y en los duros suelos de distintos salones, comiendo avena 3 veces al día, y en el cual, vez tras vez, hasta la saciedad, escuchaba la misma cantinela. Los teatros no tenían trabajo para un joven de 20 años carente de experiencia como autor o director. Mediado el mes de septiembre, fue incapaz de aguantar más su situación. Su sueño de conquistar Nueva York y de convertirse en el Shakespeare de los Estados Unidos estaba hecha añicos. Lo único que deseaba era huir del ruido, del gentío y de la inmundicia de Nueva York y probar fortuna en otro lugar. Mientras empacaba sus escasas pertenencias, solo tenía una idea: recoger su caballo que estaba en la casa de su tío en Sheffield y dirigirse hacia el oeste. Allí estaba convencido cambiaría su suerte.